La sesión anterior nosotros habíamos estado estudiando de cómo nosotros podemos resolver un ejercicio de generación de números aleatorios. Vimos la definición de lo que era el número aleatorio y lo que es un número pseudo aleatorio. El número aleatorio no es sino otra situación que un número generado al azar. Cualquier número generado al azar, que puede ser de cualquier característica, no tiene un comportamiento predecible. Por ejemplo, los números de la lotería son números generados aleatoriamente. Entonces, todas las semanas se juega la lotería y todas las semanas existe la probabilidad de que salga un número diferente o de que salga el mismo número. O sea, es completamente aleatorio, son juegos completamente al azar. Es casi que impredecible adivinar cuál número es el que va a salir. De hecho, si ustedes cogieran todos los números de Lotería Nacional que han jugado desde que nació la Lotería Nacional hasta el último sorteo, que fue el de la semana pasada, y ustedes todos esos datos los meten en un software y le hacen un modelo de regresión lineal para tratar de predecir cuál es el siguiente número que va a salir. Entonces, si los números son completamente aleatorios, lo más probable es que le va a salir un espectro tan amplio que se vuelve impredecible, que se vuelve prácticamente impronosticable. Entonces, en cambio, que si no es aleatorio, va a marcar claramente una tendencia. O sea, eso haría que se pueda establecer el archivo. Ya. Está con un problema de COVID, Ginger, por lo que veo. Bueno, entonces, eso es lo que vimos la clase pasada, lo que eran los números aleatorios, números pseudoaleatorios, y de ahí estábamos aprendiendo una metodología para estimar o crear números aleatorios. Aquí esto es simulación. ¿Ya? Profe, no está compartiendo pantalla. No, ahorita ya voy a compartir. Creo que tampoco estoy grabando. No, sí está grabando. Entonces ya voy a compartir pantalla. Que no, estaba explicando de lo que habíamos conversado la vez anterior. Aquí está el número de aleatorios. Ya. Ya, entonces esto reforzando lo que habíamos trabajado en la clase anterior, economía intermedia dice. Bueno, modelos de simulación, números aleatorios y números pseudo aleatorios. No tiene COVID, solo gripe. Pero no es lo mismo, la gripe y la COVID. Esa es la alarma que se hace. Bueno, entonces ya vimos lo que eran los números aleatorios, ¿sí? Los números aleatorios, ¿no? Es lo que les decía, cualquier número que puede tomar cualquier valor. Serán los números aleatorios. De ahí los números pseudo-aleatorios, los números cuando hablamos del término pseudo-aleatorios, estamos diciendo que es algo que lo es, pero a medias. Entonces, cuando es pseudo-aleatorio, quiere decir de que es algo aleatorio, pero no al 100%. ¿Cuál es la diferencia? De que los números aleatorios son generados completamente al azar y no cumplen ninguna característica, ningún comportamiento en particular. Les decía el ejemplo de la Lotería Nacional. En la Lotería Nacional hacen los sorteos todos los meses, como ellos hacen para que sea aleatorio, meten en unas cajas donde hay 10 bolas de plástico, que están ordenadas aleatoriamente, cada caja tiene ordenada aleatoriamente y es impulsado por aire, entonces eso hace que el aire mueva las canicas de manera aleatoria y las expulse. Entonces, conforme van saliendo, se van registrando los distintos números. Entonces, en teoría, cada vez que se hace un nuevo intento, están en reposo las canicas, se les impulsa el aire, se hace un sorteo completamente diferente, lo cual hace que los números se vuelvan aleatorios.
Entonces, esto es lo que nosotros habíamos un poco visto en la clase anterior. Entonces, los números pseudo-aleatorios, la característica es que nosotros generamos números aleatorios y los replicamos por medio de una función. Entonces, esta función vamos a llamar una función determinista. ¿Qué significa el término determinista? Que es una función cualquiera, es un dato cualquiera. ¿Sí? Es un dato que tiene, puede ser sigue una distribución normal, una distribución de chi cuadrado, puede seguir una distribución de Poisson, puede seguir una distribución geométrica, puede seguir la distribución que se desee. Entonces, con esa función de distribución que nosotros ya tenemos, podemos armar la distribución conjunta. ¿Qué es la distribución conjunta? La que va mostrando todo el conjunto de probabilidades que en su cúmulo da 1. Ustedes se acordarán que cuando nosotros, voy a poner aquí la función, aquí hay una que es pizarra. Ustedes se acordarán que nosotros tenemos un espectro de posibilidades, o sea que va así. Tenemos este espectro de posibilidades donde cuando se vuelve no posible o algo que es improbable, tenemos que su probabilidad es 0. Y cuando se vuelve un evento altamente probable, su probabilidad es 1. Entonces, 0, que es imposible de que ocurra. 1 es de que absolutamente seguro de que ocurra, ¿no? Entonces, por ejemplo, es seguro que el día de hoy, después de un determinado número de horas, se acaba el día y empieza la noche. Eso es una certeza. Eso es una certeza. Es como tan seguro que mañana alrededor de las 6:50 comienza a aclarar. Entonces, eso es una certeza. Entonces, la distribución, ahí nosotros lo que determinamos la distribución, que no es sino otra cosa que cómo nosotros vamos representando las probabilidades. Las probabilidades se van generando, se van generando, se van generando, se van generando, se van generando. Y este comportamiento de las probabilidades puede tener un patrón, puede ser algo así, puede ser algo ahí, puede ser inclusive algo así, puede ser algo así, puede ser de cualquier forma el comportamiento de las probabilidades. Entonces, nosotros vamos analizando cuál es la probabilidad de cada uno y cuando vemos en su contexto individual de las probabilidades, lo que nosotros ubicamos es cuánto es la probabilidad de que ocurra hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto, y vamos viendo los distintos escenarios de probabilidades que se van generando para cada componente. Entonces ahí tenemos, esta es la probabilidad de que ocurra un evento, esta es la probabilidad de que ocurra otro evento, y así las n probabilidades que nosotros quisiéramos calcular. Cuando hablamos de la probabilidad conjunta, este de aquí se llama, este le decimos que es P de X, ¿no? Probabilidad de que ocurra el evento X dada una situación N, ¿sí? Entonces, esta es la probabilidad que se va a representar, es igual a esto, igual a esto, igual a esto. En cambio, cuando nosotros vamos acumulando las probabilidades, es decir, la probabilidad de que ocurra 0, 1, 2, 3, 4, y hasta llegar al 1, esto se llama probabilidad conjunta. Entonces, la probabilidad conjunta. Miren que esto es más bien, simulación se deriva de la estadística, ¿no? Está muy ligada a la estadística. Entonces, y esta probabilidad conjunta nosotros la representamos con la letra F. Decimos F de X. Es la probabilidad conjunta. Y esta probabilidad conjunta va a tener un patrón. ¿Por qué? Porque estamos describiendo cada uno de los sucesos que se van a ir incorporando dentro de la forma funcional. Y aquí nosotros, que de acuerdo a esta forma funcional discreta o continua, puede ser discreta. ¿Qué significa que sea discreta? No es que guarde discreción, no, sino es que toma valores enteros. Toma números enteros. Eso significa que sea discreta. O sea, tiene números de 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Son valores enteros.
Entonces, aquí nosotros, para poder calcular las probabilidades, es suficiente hacerlo con la sumatoria, con una suma simple. Con una suma simple, nosotros podemos calcular una función de probabilidad conjunta. Es sumamente fácil, ¿no? En cambio, cuando tenemos datos continuos, aquí nosotros vamos a saber que trabajamos con decimales. Por ejemplo, un dato discreto es la edad que tienen ustedes. Si yo comienzo a preguntar la edad que tienen cada uno de ustedes, a ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, Ginger, ¿qué edad tiene usted? 24. 24. Carol, ¿qué edad tiene usted? 21. 21. Katy, ¿qué edad tiene usted? 21. Es para fines didácticos, no es para otros fines, por si acaso. Katy Guamuchi. ¿Qué número escojo? Cualquiera, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tengo? Tengo Sí. 22 años. Ya, 22. Karina, ¿qué edad tiene? 25, economista. 25. Caroline, ¿qué edad tiene? 23. 23. Kerly, ¿qué edad tiene? 30. 30. Michelle, ¿qué edad tiene? 22. 22. Yulexi, ¿qué edad tiene? 21 añitos. 21. Ya miren, entre todos, ¿qué han notado en particular? Que todos, cada uno de ustedes, no- Dentro de los 20. No, que no tienen decimales, son enteros. que están dando números enteros. Ahora voy a hacer otra pregunta para tener datos. A ver, vamos con Yulexi. ¿Qué altura tiene usted? 1,76. 1,76. Michelle, ¿qué altura tiene usted? 1,64. 1,74. 64. Ah, ya, 64. Kerly, ¿qué altura tiene usted? Como unos 50. 1,50. Katy, ¿qué altura tiene usted? 1.50. 1,50. Karina, ¿qué altura tiene usted? No sé, economista, creo que 1,60 creo. 1,60. Caroline, ¿qué altura tiene usted? 1,56. 1,56. Entonces, ¿qué notan en particular? De que cada uno dio sus cantidades en decimales. Entonces, vemos que un ejemplo de un dato discreto es que está representado por cantidades enteras. Ejemplo, acá abajo le voy a poner en ejemplo, las edades. ¿Sí? Las edades son cantidades enteras. En cambio, acá en continuos, un ejemplo vendría a ser la altura. ¿Sí? La altura. Y aquí, en altura, nosotros podemos tener mucha diferencia. Si lo queremos medir con mayor exactitud, podemos irnos a los centímetros, que es lo que normalmente se dice, metros y centímetros. Si queremos ir más puntualmente, podemos irnos a analizar también, además de los centímetros, vamos a medir los milímetros. Entonces, ¿cuántos milímetros? Entonces, vamos a ver que hay mucha diferencia. Si queremos ir más todavía, podemos ir utilizando datos más pequeños, inclusive datos microscópicos, y nosotros podríamos ir fraccionando cuantas veces quisiéramos el tamaño o lo que definiéramos como altura. Entonces, ahí vemos de que el campo que podemos abarcar para un dato continuo es amplio. Entonces aquí ya no podemos hacer suma simple. Aquí nosotros tenemos que determinar la forma funcional. Entonces para esto se determina, voy a ponerlo más abajo, acá para que... Entonces para este caso se determina, voy a escribirlo con minúscula, determina la forma funcional que representa el dato. Bueno, la forma funcional que representa el dato. Y esta forma funcional nosotros podemos calcular el total, ya no por medio de una suma simple, sino por medio de la integral. ¿Ya? Entonces, por medio de la integral. Si queremos nosotros ver cuál es el resultado que va entre un valor y otro, ¿no? Esto, recordando un poquito lo que ustedes aprendieron en Estadística 1 hace ya algunos años atrás, ¿sí?
Entonces, una vez que tenemos identificado, tenemos claro a qué se refiere un dato discreto y a qué se refiere un dato continuo, podemos retomar el tema de la generación de números. Entonces, sabemos que para generar un número aleatorio es cualquier número que cumpla cualquier cosa. O sea, no hay un orden o un parámetro predefinido. En cambio, para un dato pseudo aleatorio, nosotros vamos a generar datos aleatorios, pero estos tienen que estar atados a una condición, ya sea discreta o una condición sea continua. ¿Por qué? Porque estos datos pseudo aleatorios son los que nos van a permitir a nosotros a estimar valores. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, una observación. Tenemos una observación de las ventas de un local, de un almacén. ¿Ya? Y sabemos que estas ventas presentan en horas picos un patrón específico. Digamos que en horas pico tiene un proceso binomial. Binomial. Decimos que en horas normales presenta una distribución normal. Una distribución normal. Economista, una consulta. Dime. Estos ejemplos, ¿usted los está haciendo a base de números aleatorios o a base de números pseudo aleatorios? Esto les estoy explicando lo que indica la teoría. La teoría indica que nosotros tenemos que aprender a generar datos para realizar procesos de simulación. Y para generar datos en modelos de simulación, lo que debemos de saber generar es números pseudo aleatorios. Entonces, esto sería la base para generar números pseudo aleatorios. ¿Ya? Entonces, aquí les estoy dando un ejemplo. En las ventas tenemos horas picos, horas normales y tenemos horas vagas, vamos a poner. Horas vagas le voy a poner. Donde casi no hay clientes. Ustedes deben ver, los que han trabajado en alguna vez vendiendo artículos saben que hay horas en que la venta se mueve durísimo y hay horas en que no dice, es normal, así. Y dice, uy, está malo y no sale nada. Entonces, esas horas vagas, y le vamos a decir que esto sigue una distribución, qué sé yo, de Bernoulli. ¿Ya? Sigue una distribución de Bernoulli. Entonces, tenemos estos tres comportamientos. Entonces, si nos vamos a la forma gráfica de la distribución binomial, entonces nosotros sabemos que la distribución binomial se la puede representar por medio de un H cuadrado en manera continua. Entonces, la gráfica, no soy muy bueno dibujando en esta cosa, espero que salga bien el dibujito. La gráfica sería algo así. No. Bueno, hagan caso omiso a eso, sería algo así. Algo así. Este sería el patrón de una distribución binomial. El patrón de comportamiento de una distribución, donde la hora pico se concentra la gente y la atendemos, pero chuta, no hay nada. Pero antes de eso hay poco escenario. Eso es una distribución binomial. Tenemos que de repente sigue una distribución normal. Entonces, ahí ustedes saben que tiene una forma de campanita. Ahí. Sigue una distribución normal, en las horas normales, ¿ya? Donde está la media centrada, es algo normal. Y la distribución de Bernoulli, tenemos que, esto ya es un proceso más estocástico, tenemos que sigue un patrón ahí. O es 0, o es 0, o es 1. O es 0, o es 1. O es 0, o es 1. ¿Ya? Tenemos que sigue este tipo de comportamiento. Entonces tenemos estos tres datos. Y
queremos hacer un estudio en el cual nosotros queremos interpretar cuánto, o sea, cuánto nosotros podríamos invertir para desarrollar un nuevo producto, o cuánto nosotros necesitamos invertir si queremos ampliar el almacén, o cuánto nosotros necesitaríamos hacer un préstamo si queremos hacer determinada obra que sea con el fin de incrementar las ventas. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Ahí comienza a decir, bueno, muchas veces uno lo hace de manera intuitiva, de manera subjetiva, dice, y hasta en ciertas ocasiones lo hace como porque les da un impulso en el corazón que les dice, voy a vender más. Entonces, son simplemente formas subjetivas de tomar decisiones. Pero en cambio, pueden utilizar la herramienta de la simulación donde ustedes, ya conociendo este patrón de ventas, y que esto es información determinista, ¿sí? Esto se llama información, todo esto de aquí se llama información determinista. ¿Qué significa de que sea determinista? Esto nos está indicando, cuando estamos hablando del término determinista, nos está indicando de que son datos reales. ¿Sí? Estamos hablando de que esto es una información determinista, que son datos reales. Entonces, a partir de esta información, imaginemos que nosotros tenemos solamente el récord, cuando hablamos del récord, nos estamos refiriendo a información disponible. Tenemos información disponible de únicamente 3 meses. Y nosotros queremos hacer una simulación para un año. Queremos saber qué escenarios se presentan en un año, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, lo más lógico es decir, repliquemos lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que uno diría. Y si se repite esto todos los meses, ¿cómo pasará? Entonces, para hacer esas simulaciones, nosotros creamos, entonces para todo este detalle que estamos viendo aquí, ¿dónde está? Aquí. Ya, para todo este chamusquero, no soy muy bueno dibujando, ya, para todo este chamusquero, lo que nosotros hacemos es generar números aleatorios. ¿Con qué finalidad? De crear números pseudo aleatorios. ¿Sí? Esa es la finalidad de crear números pseudo aleatorios. Hasta allí, ¿alguna inquietud? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya, entonces, voy a borrar esto. Acá. Retomando lo del PowerPoint. Entonces, los datos de números pseudo aleatorios nacen a partir de una forma funcional. ¿Sí? Nacen a partir de una forma funcional que se llama generación de semillas. Entonces, para generar estas semillas es el número que nos va a dar la condición. ¿Cómo nosotros creamos estas condiciones? Teníamos un ejemplo en el cual nosotros vamos a generar números aleatorios que tengan este patrón, que valga 0 cuando esté entre el intervalo de 0 y 1, y que valga 1 cuando esté en un intervalo de menos 1 y 0. Aquí tenemos esa forma. Bueno, estas son las condiciones que deben de ser datos independientes. Cuando se generan los números aleatorios, estos tienen que ser independientes. Es decir, que si nosotros aplicamos los números de manera individual o si multiplicamos de manera conjunta, vamos a tener el mismo resultado conjunto. Esto significa independencia estadística. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros vamos a tener
que los números aleatorios que vamos a generar tienen que conseguir un patrón único, es decir, que sean valores que estén comprendidos entre el rango de 0 y entre el rango de 1, entre el rango de 0 y 1, cuya media sea igual a un medio o 0.5 y la varianza sea de un doceavo. O sea, debe de cumplir estos criterios. Para eso, nosotros veíamos acá, aquí nosotros generábamos números aleatorios, y creo que era la función aleatorio, ponen igual, aleatorio. Entonces poníamos aleatorio y simplemente le damos enter. Y nos va a dar números aleatorios. Entonces nosotros podíamos generar cuántos números aleatorios. Voy aquí a generar todo este conjunto de observaciones. Y tenemos un total de 63, sí. 63 observaciones, no puede ser 63 si está. ...63 observaciones. No puede ser 63. Bueno. Entonces, estas son el total de observaciones que tenemos. ¿Y qué es lo que pueden darse cuenta? Que la media, el promedio, está alrededor de 0.5. Si hago la mitad de estas observaciones, me sale que la media está alrededor de 0.5. Tomo la otra mitad, la mitad de abajo, me sale que la media está alrededor de 0.5. Acá, como donde sea que ustedes lo observen, siempre la media de estas observaciones están alrededor de 0.5. Aquí están los valores alrededor de 0.5. Y si yo de aquí le doy, por ejemplo, le doy enter, van a ver que toditos los números se me cambian. ¿Sí ven? Vuelvo a hacerlo, toditos los números se me van cambiando. Cada vez que lo hago, se me van generando. Sí, eso se cambia. Y en la parte de hacer el ejercicio que usted nos mandó, Ajá. yo quería poner un número y no sabía cómo que se queden estáticos un rato. Hay que fijar, tienes que fijarlos los para que fijos. se puedan quedar. Correcto. Sí, y ahí después me acordé. Ajá. O sea, pero es que si tú los tienes con esta fórmula, ¿qué te está diciendo? Que te está creando modelos aleatorios. Esto de aquí es muy útil porque si tú lo puedes hacer en Excel, si estuviéramos al nivel y hubiéramos visto todo lo que tenemos que ver, ustedes podrían hacer esto por medio de teoría de colas, que sí vamos a alcanzar a ver teoría de colas. ¿Qué es lo que hacían? Cogían un conjunto de series, por ejemplo, íbamos a las acciones bursátiles de, bueno, no hablemos del mercado ecuatoriano, que el mercado ecuatoriano es como una tortuga, late una vez al año. Nos íbamos con un mercado, el mercado mexicano, que tiene mayor tipo de movimientos. Entonces, en el mercado, nosotros teníamos este conjunto que son las acciones, los precios de las acciones de un mercado. Entonces, con este precio de las acciones, nosotros queremos ver cómo es la evolución para la próxima semana. Entonces, el precio de las acciones de este bien, de este conjunto, de este paquete accionario que yo tengo, ¿cómo va a desarrollarse la próxima semana? ¿Cómo pensaría yo? Entonces, lo que hago, digo, este tiene una distribución A, este tiene una distribución B, una distribución C, cada uno tiene una distribución F, una distribución específica. Entonces, lo que hacíamos era simplemente, y estos son los precios en la hora 1, precios en la hora 2, precios y así. Precios en la hora 2, aquí sería nomás así. Precio en hora 1, aquí precio en hora 2, precio en hora 3, y así tenemos cada conjunto de precios que se dan. Entonces, nosotros en función de esto, podríamos generar una cadena infinita. O sea, podríamos ver cómo sería la evolución si los factores se mantienen constantes. Nosotros simplemente vamos a decir, se van manteniendo constantes, van evolucionando, y podríamos ir simulando. Nosotros podríamos generar un efecto. Por ejemplo, aumenta la inflación. Pasa del 1%, y como estos están ligados, del 1%, ¿dónde está? Acá es.
del 1%, ¿qué pasa si esto lo cambiamos al 5%? Entonces, automáticamente nos iba a mostrar los posibles precios o la evolución de los precios que se iban a dar para estos bienes. A eso es a lo que nosotros íbamos a llegar, y para hacer eso había un software que se llama Rig Simulator, entonces donde nosotros íbamos a reflejar cada una de estas situaciones, ¿no? Eso es lo que permite hacer, o sea, esa es una de las bondades que permite hacer esta materia, ¿sí? Pero para eso obviamente tenemos que manejar, como ustedes pueden darse cuenta, mucha estadística para poder saber de qué se está haciendo, porque si no simplemente lo que hacemos es meter los datos en un programa, hacer que el programa trabaje y nosotros damos por sentado lo que es el programa. Entonces, sí es necesario conocer un poquito lo que hace el software, ¿sí? Eso es para esta parte. A ver, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a reiniciar la sesión, ¿ya? Voy a reiniciar la sesión. Ya.